le des a tu siervo discernimiento para gobernar a tu pueblo y para distinguir entre el bien y el mal. De lo contrario, ¿quién podrá gobernar a este gran pueblo tuyo? Y el Señor le agradó, y al Señor le agradó que Salomón hubiera hecho esa petición. De modo que le dijo: como has pedido esto, y no larga vida ni riquezas para ti, ni has pedido la muerte de tus enemigos, sino discernimiento para administrar justicia. Oremos. Dios, en esta hora queremos detenernos por un momento, Señor, para rendir honor, gloria, alabanza a tu santo y bendito nombre, Señor. Gracias, Dios, por el privilegio que nos da, Señor, de entonar cánticos a ti, Señor. Venimos, Señor, con nuestra copa rebosando, Señor, para dar honor y gloria a tu nombre, Señor. Gracias. Pedimos de una manera especial, Señor, así mismo como abrimos nuestros labios. Ahora, Señor, ayúdanos a abrir nuestro oído para escuchar lo que tú tienes para nosotros hoy en este día, Señor. Tu palabra dice, Señor, que toda palabra que sale de tu boca nunca volverá a ti vacía, sino hará conforme ha sido enviada y será prosperada en aquello por lo que le enviaste. También tu palabra dice, Señor, que la hierba se seca, la flor se marchita, pero tu palabra permanece para siempre. So, Dios, también tu palabra dice que no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. So, Dios, hoy día pedimos, Señor, que tú alimentes nuestro espíritu, Señor, y más que alimentes nuestro espíritu, ministres nuestro ser, Señor. Te lo pedimos, Dios Padre, en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Y toda su iglesia dice: amén. Ahora déjenme preguntarle, déjenme hacer una serie de preguntas. ¿Cuántos de ustedes han hecho la pregunta de lo que estoy escuchando será de Dios? ¿Lo que yo estoy sintiendo será esto de Dios? ¿Lo que yo estoy deseando para mí será esto de Dios? Yo quiero que esas preguntas resuenen en su oído al escuchar el mensaje del día. ¿Estaré yo en el lugar correcto? ¿Estaré yo haciendo lo correcto? ¿Estaré yo yendo en la dirección correcta? La decisión que estoy tomando es de Dios. La decisión que estoy tomando de moverme de estado o moverme de ciudad, ¿será esto de Dios? La decisión de comprar aquel automóvil o comprar aquella casa, ¿será esto de Dios? ¿Casarme con tal persona, será esto de Dios? Ahora, si usted se identifica con alguna de estas preguntas, este mensaje es para usted. Si una vez al escuchar las preguntas usted dice, ya, yo me he hecho esta pregunta, si lo que estoy haciendo es de Dios. Yo me he hecho la pregunta si lo que estoy sintiendo es de Dios. Yo me he hecho la pregunta si estoy yendo en el camino correcto o en la dirección correcta. Yo me he hecho la pregunta si la decisión que estoy tomando de moverme de ciudad o moverme de estado es de Dios. Me he hecho la pregunta esa. Si usted se ha hecho esa pregunta, este mensaje es para usted. Pero quiero hablar acerca del tesoro del discernimiento. El tesoro del discernimiento. Abra su Biblia, el libro de Primera de Reyes, ahí donde leíamos hace un momento atrás. Porque si hay algo que necesitamos nosotros estar seguros es que estamos oyendo y lo que oímos viene de Dios. Si algo debemos estar seguros es de que lo que estamos sintiendo viene de Dios. No me está escuchando. Si algo necesitamos estar seguros es de que si lo que estamos haciendo es de Dios. En Primera de Reyes, capítulo 3, el versículo donde leímos hace un momento atrás, dice así la palabra del Señor. Yo te ruego que des a tu siervo discernimiento. Subraya la palabra discernimiento.
para gobernar a tu pueblo, para distinguir, subraya la palabra, distinguir entre el bien y el mal. De lo contrario, ¿quién podrá gobernar a este gran pueblo tuyo? Y el Señor le agradó que Salomón hubiera hecho esa petición de pedir discernimiento, de modo que le dijo Dios a Salomón: como has pedido esto, o sea, has pedido discernimiento, y no has pedido larga vida ni riquezas para ti, ni has pedido la muerte de tus enemigos, sino discernimientos, subraya la palabra discernimiento, para administrar justicia. Ahora, yo quiero que me siga de cerca aquí. Dios una más, dice la Biblia, se le aparece a Salomón en un sueño. Y le hace una pregunta a Salomón. Le dice, o más bien le dice que le pidiera lo que él quisiera y Dios se lo iba a dar. Dice la narración que Dios una más le dice a Salomón: pídeme lo que quieras y yo te lo voy a dar. Ahora, imagínense por un momento, ¿quién está hablando aquí? Aquí está hablando el que es dueño de todo lo visible e invisible. Y le dice a Salomón: Salomón, pídeme lo que quieras y yo te lo voy a dar. Le dice a Salomón: Salomón, pídeme lo que tú deseas y yo te lo voy a dar. Aquí estamos hablando de aquel que es dueño no solamente de lo visible e invisible, sino es dueño de aquello que está dentro de la tierra y fuera de la tierra. Aquí estamos hablando de Dios mismo, que le dice a Salomón: Salomón, yo quiero que tú pienses por un momento y me pidas lo que tú desees. Ahora, digamos que usted es Salomón o Salomona, y Dios se le aparece a usted en sueño y le dice: pídeme lo que quieras, que yo te lo voy a dar. ¿Qué le pediría a usted? De repente alguno, su mente rapidito va a: Señor, que yo me gane la lotería. Señor, que yo los numeritos que coja, no sé si usted los escoge otra persona, pero vamos a decir que los escoge usted, me gane la lotería. Y me gane ese $1,000,000,000. O déjeme recordarle, si usted se gana el $1,000,000,000, va a diezmar $1,000,000,000. Ay, usted dice: pastor, eso es mucho, por eso no se la gana. Pero digamos que usted está diciendo: yo quisiera ganarme la lotería. O usted le está diciendo: Señor, que esa princesa, esa bella durmiente, me diga que sí. Aunque después se le quite lo bella y se quede solamente con lo durmiente. De repente usted le pediría eso. O de repente usted dice: yo quiero pedirle eso al Señor. O de repente usted dice: yo quiero, Señor, una larga vida, Señor. Quiero muchos años de vida, Señor. O quiero subir, Señor, en la escala de la fama, Señor. Yo quiero ser el número 1 y que el mundo entero me conozca. Quizás usted pediría eso. Salomón, cuando se le presentó la oportunidad de pedir cualquier cosa de las que acabo de mencionar, excepto la lotería, porque en aquel entonces no había, él dice: Señor, yo quiero que tú me des discernimiento. Oye, yo quiero que me siga de cerca, porque este hombre llegó a ser el hombre más sabio del pasado, del presente y del futuro. Ahora, no fue un hombre perfecto, fue un hombre que falló delante de Dios, pero fue un hombre sabio. Un hombre que, escuche esto, que cuando se le presentó la oportunidad, él dijo: Señor, yo quiero discernimiento. Yo quiero discernimiento, Señor, para poder gobernar a tu pueblo y para poder distinguir entre lo bueno y lo malo. Eso es lo que le dice. Y dice la palabra del Señor que a Dios le agradó esa petición.
Y mire, como a Dios se agradó, se sintió contento, como que el padre, una vez cuando viene el hijo a la hija y le hace un cariño, le hace algo que que le mueve el corazón. Dice la Biblia de que como Dios se agradó de ello, Él le dijo a Salomón, Salomón, por cuanto no me pediste, y le menciona acerca de la larga vida, acerca de vencer a los enemigos, le dice, mira, como no me pediste eso, yo te voy a dar lo que tú me pediste, pero aparte te voy a dar riquezas, te voy a dar poder y te voy a dar larga vida. Cuando Dios nada más se agradó de aquello, le dijo, yo te voy a dar lo que no me pediste y te voy a dar lo que me pediste. Ahora yo quiero que usted abra su oído para oír lo que la Biblia dice acerca del discernimiento, acerca de lo que es necesario en nuestras vidas y es imprescindible en nuestras vidas. Que día a día usted y yo nos levantemos en la mañana y le digamos, Señor, yo quiero que hoy día yo tenga ese discernimiento para escuchar primeramente la voz tuya, Señor. Porque si algo usted y yo necesitamos es discernimiento para distinguir la voz de Dios. No me escuchaste, iglesia. Si algo usted y yo necesitamos es discernimiento para distinguir la voz de Dios. Mire, abra su Biblia, el libro de Juan capítulo 10, versículos 26 y 27. Aquí Jesús está enseñando, Jesucristo está enseñando. Dice la Biblia, el versículo 26, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Ahora note esto. Jesucristo le dice a las personas que no son sus ovejas, no pueden entender o distinguir la voz de Dios. Y las personas que son ovejas de su prado, dice la Biblia, pueden distinguir la voz de Dios. Una enseñanza sencilla que Jesucristo les trae a los discípulos. Y le dice, para poder escuchar y entender y discernir si algo viene de Dios, tenemos que ser ovejas de Dios. No me escuchaste. Jesucristo de una manera sencilla le trae una enseñanza a los discípulos y les dice, para poder ustedes entender, discernir la voz de Dios, tienen que ser mis ovejas. Mis ovejas son los que son miembros de mi familia. Mis ovejas son los que son hijos de Dios Padre. Mis ovejas son aquellos que pertenecen a Él. Eso es lo que Jesucristo le está diciendo. Ahora, de repente usted dice, bueno, ¿y cómo le puedo hacer yo para ser familia de Dios? ¿Cómo le puedo hacer para ser hijo de Dios? ¿Cómo le puedo hacer para pertenecer a Dios? Pues gracias por preguntar. La Biblia dice de que para que nosotros podamos llegar a ser hijos de Dios o pertenecer a la familia de Dios o pertenecer a Dios mismo, tenemos que reconocer que somos pecadores. Tenemos que reconocer que somos pecadores. Tenemos que creer en la obra perfecta de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Tenemos que recibirle como Señor y Salvador de nuestras vidas. Y tenemos que vivir para Él el resto de nuestra vida. Para poder nosotros ser miembros de la familia de Dios, hijos de Dios y pertenecer a Dios. Ahora, una vez que usted y yo ya somos de la familia, somos hijos de Dios, pertenecemos, tenemos una conexión única con Dios. Tenemos una relación única con Dios. Hoy quiero que me siga de cerca aquí. Y no, cuando usted y yo llegamos a ser esos hijos de Dios, esos miembros de la familia de Dios, esas personas que pertenecemos a Dios, escuche eso, tenemos una conexión especial con Dios. Tenemos una relación especial con Dios. De tal manera que a través y por medio de esa conexión podemos nosotros distinguir cuál es la voz de Dios. Mire, cuando su esposa le llama, usted no le pregunta, perdone, ¿con quién hablo?
porque usted dice eso, el palo de hacer tortillas sale por el teléfono. Y la razón que usted no le dice, perdona, ¿con quién estoy hablando? Es porque usted conoce la vocecita esa. No, me escucha. Es porque usted conoce la vocecita esa. Y usted conoce esa vocecita porque hay una conexión especial con esa mujer. Hay una relación especial con esa mujer. De modo que usted al contestar sin mirar el identificador de llamadas, usted cuando contesta, usted sabe que es su esposa la que está llamando. Al igual el esposo. La Biblia me habla de que nosotros al ser de la familia de Dios, tenemos una conexión especial con Dios. Tenemos una relación especial con Dios. De modo que podemos nosotros, escuche esto, discernir para distinguir la voz de Dios. La semana pasada el hermano Francisco estuvo predicando acerca de oír voces. ¿Se recuerdan? Que nosotros oímos. Y hablaba acerca de que oímos las voces de las personas que nos rodean. Que oímos voces internas. Que oímos la voz del enemigo y que oímos la voz de Dios. Por ahí anduvo la enseñanza de la semana pasada. De oír. Ahora escúcheme esto, hermano. Para que usted y yo podamos discernir, para distinguir la voz de Dios, necesitamos ser ovejas de Dios. Usted lee la Biblia, usted va a encontrar una serie de hombres que a través del tiempo discernieron y pudieron distinguir entre las voces que le hablaban. Usted lee la Biblia y usted encuentra a un Adán que Dios habló con él. Usted lee la Biblia y usted encuentra a un Abraham que Dios habló con él. Usted encuentra a un hombre llamado Moisés que Dios habló con él. Usted encuentra a un hombre llamado Isaías que Dios habló con él. Usted encuentra a un hombre Ezequiel que Dios habló con él. Usted encuentra a un apóstol Pablo que Dios habló con él. Usted encuentra a un apóstol Pedro que Dios habló con él. Usted encuentra personas que pudieron, escuche esto, discernir para distinguir entre la voz de Dios y las demás voces. Si usted necesita algo, si yo necesito algo, es, Señor, dame discernimiento para poder yo distinguir las voces. Dame discernimiento, Señor, porque yo sé que tú hablas al hombre todavía. ¿Se sabe que Él nos habla todos los días? Además, cabe decir aquí, ¿cómo está usted en la lectura de la Biblia? Porque si Dios nos habla a través de una forma, es a través de la palabra del Señor. ¿Cómo está en la lectura de la Biblia? Ahora, no solamente necesitamos nosotros discernimiento para poder distinguir la voz de Dios, nosotros necesitamos también ese discernimiento para descubrir la voluntad de Dios. Abre tu Biblia, el libro de Romanos, capítulo 12, donde el apóstol Pablo está escribiéndole a los hermanos y le está diciendo, en Romanos 12, le está escribiendo a los de Roma y le está instruyendo acerca de la voluntad de Dios. Y le dice estas palabras. Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Note esto, para que podáis comprobar o para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. El apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Roma y le dice de que quería instruirlos en la forma en que podían ellos discernir la voluntad de Dios. Y si hay algo que usted y yo necesitamos discernimiento para poder distinguir o descubrir la voluntad de Dios, es exactamente esto. Dice la palabra del Señor que el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Roma, le dice, tienes que tomar 3 acciones. La primera, dice, es presentarte a ti mismo como una ofrenda, y quiere decir dedicarte a Dios.
Lo segundo le dice no vivir de acuerdo a este mundo, o sea, otras palabras, consagrarte a Dios. Y lo tercero dice, tienes que renovar tu manera de pensar, en otras palabras, tiene que ser transformado. ¿Lo escuchaste, hermano? Si algo aprende, aprenda eso hoy día. El apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia, iglesia, ¿quieres discernir o quieres tener discernimiento para poder descubrir cuál es la voluntad de Dios? Bueno, primeramente dice, preséntate a ti mismo como un sacrificio vivo, agradable delante de Dios. Eso quiere decir, dedícate a Dios. Y luego le dice, mira, necesitas no vivir de acuerdo a este mundo. En otras palabras, necesitas consagrarte a Dios. Y luego le dice, necesitas cambiar tu manera de pensar. En otras palabras, necesitas ser transformado por Dios. Y entonces le dice, vas a entender la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Miren nada más las cualidades que tiene la voluntad de Dios. Es buena, es agradable y es perfecta. La voluntad de Dios. Mira, hermano, escúchame bien. Y si algo aprende, aprende esto. No hay nada más glorioso que estar en la voluntad de Dios. No hay nada más glorioso que estar en la voluntad de Dios. No hay nada más glorioso que estar en el centro de la voluntad de Dios. No me estoy escuchando. No hay nada más hermoso que estar en el centro perfecto de la voluntad de Dios. Deja ver si logro atraer la atención de la persona que estoy queriendo atraer la atención. Para poder entender la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, la voluntad de Dios, yo tengo que entender de que hay una parte que me corresponde a mí y que lo mejor que puede ocurrir en mi vida es estar en la voluntad de Dios. Es estar en el centro de la voluntad de Dios y estar en el centro perfecto de la voluntad de Dios. Y mira, hermano, es ahí en la voluntad de Dios donde ocurren cosas maravillosas. Dije, es ahí en la voluntad de Dios donde ocurren cosas maravillosas. Es ahí en la voluntad de Dios donde ocurren las cosas emocionantes. Es ahí en la voluntad de Dios donde ocurren las cosas que son interesantes. Es ahí en la voluntad de Dios que ocurren las cosas que son maravillosas. Es ahí en la voluntad de Dios, en el centro perfecto de la voluntad de Dios, donde ocurren los milagros que vienen de Dios. No me está escuchando, iglesia. Es ahí en la voluntad de Dios. Por eso es de que aquel que es creyente, cristiano, no un cristiano primo, hermano, primo, sobrino del Señor, no, un hijo de Dios, vive vidas emocionantes. Porque está siempre en la perfecta voluntad de Dios. Vive la vida con entusiasmo porque está siempre en la perfecta voluntad de Dios. Yo pensé que estaba en la iglesia hoy día. Y escuche eso, hermano. El verdadero creyente no es aburrido. Y sabe que la cristiandad no es una vida aburrida. El problema está en que nos salimos de la voluntad de Dios. El problema está en que queremos vivir a la orilla de la voluntad de Dios. Que nomás nos falta un pasito y caemos en pecado. El apóstol Pablo dice, tenemos que estar en el centro perfecto de la voluntad de Dios. Para que usted y yo podamos entender, comprender y podamos nosotros discernir cuál es la perfecta voluntad de Dios. Jesucristo le enseña esto a los discípulos en Mateo 6, 9 y 10. Dice, vosotros pues oréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, note eso. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también aquí en la tierra. Así como la voluntad de Dios se hace en el cielo, dice la oración modelo que Jesucristo les está enseñando a los discípulos, que es bueno que la aprendamos. Así como en el cielo se hace tu voluntad, Señor, que aquí en la tierra se haga también tu voluntad. Estar en el centro perfecto de la voluntad de Dios. Ahí estamos seguros y ahí estamos protegidos.
Al estar en el centro perfecto de la voluntad de Dios, ahí estamos seguros y ahí estamos protegidos. Es más, me encanta lo que Pablo le dice. Habla en el libro de Efesios. El libro de Efesios. Y Pablo tratando de guiar a la iglesia sobre la guianza, sobre lo que es discernir la voluntad de Dios, sobre lo que es vivir en la voluntad de Dios. El apóstol Pablo dice en Efesios 5, el versículo 10 y luego el 17 dice la palabra del Señor: comprobad lo que agrada al Señor. Comprobad, discierne lo que agrada a Dios. Por tanto, no seáis insensatos, sino entender cuál es la voluntad de Dios. Ahora, déjame caminar un poquito en este texto. En Efesios capítulo 5, del versículo 8 en adelante, el apóstol Pablo le va a dar una serie de instrucciones a la iglesia para para que la iglesia pudiera estar en el centro perfecto de la voluntad de Dios. Dice la palabra del Señor: porque antes erais oscuridad, pero ahora sois luz, vivid como hijos de luz. ¿Lo miró? Estoy leyendo Efesios 5:8. El 9 dice: el fruto de la luz consiste en toda bondad y justicia y en verdad. Versículo 10. Comprobad lo que agrada al Señor. No tengáis nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denunciadlas. Porque da vergüenza aún mencionar lo que los desobedientes hacen en secreto. ¿Lo miró? Pero todo lo que la luz pone al descubierto se hace visible. Porque la luz es lo que hace que todo sea visible. Por eso dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Además, este es un buen texto para leérselo al hermano que está leyendo usted. Despiértate tú que duermes, levántate de los muertos para que te alumbre Cristo. Es más, un buen texto para que usted entre a la recámara y le diga a aquel que está echado todavía: despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. El apóstol Pablo dice: así que cuidad mucho de vuestra manera de vivir, no viváis como los necios, como los sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son, ¿qué? Son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entender cuál es la voluntad de Dios o la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, que lleva al desenfreno. Al contrario, sed lleno del Espíritu Santo. Bueno, mire esta última parte. Recuerde que le está escribiendo, no está bien. Recuerde que el Señor le está enseñando a la iglesia, o más bien Pablo le está enseñando a la iglesia. Y le está diciendo: iglesia, no os embriaguéis con vino. No tomen cerveza. No tomen licor. Pastor, pero aquí estamos puros hermanos y hermanas. Yes. A ellos les estoy hablando. Porque el apóstol Pablo le estaba hablando a la iglesia. No se embraguen o emborrachen, ni con vino, ni con cerveza, ni con licor. Antes dice: sé llenos del Espíritu Santo. Mira lo que el apóstol Pablo está diciendo a la iglesia para poder entender la voluntad de Dios. Le está diciendo: antes eras oscuridad, ahora sois hijos de luz. Y luego le dice: vive como un hijo de luz. Dice: no tengas nada que ver con los que andan en oscuridad. Dice: porque aún da vergüenza decir lo que ellos hacen en secreto. Cuiden mucho su forma de vivir, su comportamiento. No vivan como necios, sino como sabios. Y luego dice: aprovechen bien el tiempo. Aprovechen al máximo cada oportunidad. No actúen tontamente. No se emborrachen, porque eso trae desorden y escándalos. Antes dice: ser lleno del Espíritu Santo. Antes dice: ser saturado del Espíritu Santo. Antes dice: que se colmen, que se hinchen del Espíritu Santo. ¿Me está escuchando, iglesia? Y si queremos entender cuál es la voluntad de Dios, necesitamos presentar nuestro cuerpo como un sacrificio vivo a Dios. Necesitamos nosotros consagrarnos totalmente a Dios. Necesitamos nosotros vivir como hijos de Dios, como hijos de luz.
Necesitamos cuidar nuestro comportamiento. Necesitamos aprovechar cada momento al máximo. Y necesitamos entregarnos incondicionalmente a Dios. Ahora usted pregunta y decir, bueno, ¿y cómo es eso de ser lleno del Espíritu Santo? ¿Cómo es una persona llena del Espíritu Santo? Bueno, gracias por preguntar. Me gusta la persona que pregunta. Una persona que llena del Espíritu Santo es una persona que anhela las cosas espirituales. Una persona que llena del Espíritu Santo es una persona que goza el tiempo de alabanza. Una persona que llena del Espíritu Santo es una persona que se apoya en las promesas de Dios. Una persona que es llena del Espíritu Santo es una persona que desea estar en la casa de Dios. Una persona llena del Espíritu Santo es una persona que pone a Dios en primer lugar. Una persona llena del Espíritu Santo es una persona que no se cansa de cantarle a Dios. Una persona llena del Espíritu Santo es una persona que ora a Dios constantemente. Una persona llena del Espíritu Santo es una persona que tiene su vista en las cosas de arriba. ¿Me está escuchando, iglesia? Una persona que tiene el Espíritu de Dios, una persona que permanece firme ante cualquier circunstancia. Una persona que está llena del Espíritu Santo, una persona que tiene paz en medio de la tormenta. Una persona que está llena del Espíritu Santo, una persona que tiene hambre y sed de la palabra de Dios. Una persona llena del Espíritu Santo es una persona que vive agradecida a Dios por las bendiciones que Él le ha dado. Una persona llena del Espíritu Santo es una persona que río de agua viva corren en su interior. Y una persona llena del Espíritu Santo es una persona que está a la expectativa de la segunda venida de Cristo Jesús. Oh, y esperamos mejor amén en ese momento. Una persona llena del Espíritu Santo es una persona que es diferente. Mira, hermano o hermana, lo que hace la diferencia en esas vidas es la presencia del Espíritu Santo en esas vidas. Y cuando nosotros estamos llenos del Espíritu de Dios, no hay lugar para más. ¿Me escuchaste? Y no, cuando usted y yo buscamos la llenura del Espíritu Santo, no hay lugar para más. Porque estamos llenos. Y no, ha comido usted y se ha llenado. Y usted dice, ya no tengo ningún rinconcito para meterle algo más. Bueno, cuando estamos llenos del Espíritu Santo, no hay lugar para más. Dije, no hay lugar para más. Déjame terminar rápidamente. Necesitamos discernimiento, hermano. Primero, para distinguir la voz de Dios. Distinguir la voz de Dios. Necesitamos discernimiento para poder descubrir cuál es la voluntad de Dios. Y por último, necesitamos discernimiento para interpretar la visión de Dios. Rápidamente voy a llevar un texto y voy a terminar ya. En Hechos 16, 9 y 10 dice la palabra del Señor. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio que estaba en pie, rogando diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciáramos el Evangelio. Ahora, si usted lee esta porción de la Biblia, usted va a encontrar de que Pablo estaba con muy buenas intenciones. Él quería ir a la parte, lo que le llaman la provincia de Galacia, donde estaba Bitinia. Él deseaba ir hacia la provincia de Galacia, hacia el norte. Él deseaba eso. Él tenía buenas intenciones. La intención de él era llevar el mensaje a la provincia de Galacia y especialmente a la ciudad de Bitinia. Esa era la intención del apóstol Pablo. Era muy buena, era agradable, era bíblica, por decir así. Era ¿cómo se llama? Una intención que era de admirarse, pero no era la voluntad de Dios. Si usted lee el versículo 6, usted va a encontrar de que el Espíritu de Dios se lo impedía. Cuando él trataba de ir a la provincia de Galacia, él trataba de ir a ese lugar de Bitinia. Cuando él trataba de ir para allá, dice la Biblia de que el Espíritu de Dios le prohibía ir hacia ese lugar. En el versículo 7 dice que el Espíritu no se lo permitió ir, no le permitió ir. Pero en el versículo 10 dice la Biblia de que Dios le muestra una visión a Pablo y a los que estaban con él. Y le dice, le muestra la visión y le presenta a un hombre macedonio. Yo imagino que la razón por la cual Pablo y los demás lo identificaron era por su forma de vestir. Era un macedonio.
Y dice que el hombre ese, o la visión esa, solamente le dijo a Pablo y los que estaban con él: pasa y ayúdanos. Dice la Biblia que inmediatamente, en ese momento, entendimos que era la voluntad de Dios que nos estaba moviendo para ir a Macedonia. Y dice la Biblia en ese texto: y esa misma noche salimos para Macedonia. Mira, hermano, si algo usted y yo necesitamos es discernimiento. Porque Dios sigue hablando a través de sueños. Dios sigue hablando a través de sueños. Dios sigue dando visión al ser humano. Dios todavía hace eso. Dios todavía sigue tratando con nosotros. Necesitamos discernimiento para poder nosotros distinguir primeramente la voz de Dios. Podamos descubrir la voluntad de Dios y podamos interpretar la visión de Dios. Miren, ahorita en un momento le voy a pedir que se ponga de pie. Y le voy a decir, no le voy a decir si usted necesita discernimiento. No le voy a decir eso porque todos necesitamos discernimiento, comenzando con mi persona. Lo que le voy a decir es de que si usted desea discernimiento, lo que le voy a decir es que si usted desea que alguien ore por usted para que el Señor le dé discernimiento, para que usted pueda distinguir las voces que está escuchando, para que usted pueda descubrir cuál es la voluntad de Dios para su vida, su familia, para lo que usted está haciendo o lo que usted quisiera hacer, que usted pueda descubrir la voluntad de Dios y usted pueda interpretar lo que Dios le está haciendo ver a través de una visión, de un sueño o de la palabra del Señor.